Santo en el Hijo de Dios y la obra del Espíritu Santo en el individuo. Entonces vamos a comenzar con el primer tema. El Espíritu Santo estuvo desde el principio del ministerio en la vida de Jesús hasta que fue sentado a la diestra del Padre. Entonces vamos a ver que el Espíritu Santo estuvo en el nacimiento de Jesucristo. En el estudio que nos dio el pastor de Cristología, en esta serie que acaba de terminar, él explicó a grandes rasgos y muy profundamente cómo fue esa obra que el Espíritu Santo realizó en María para que fuera la concepción de Cristo. Y quiero que me acompañes a Lucas 1:35, y dice así: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos claramente que fue el Espíritu Santo quien cubrió con su sombra a María y produjo ese milagro de encarnación. El Dios Todopoderoso se encarnó y se hizo un ser muy pequeño y vino a nacer en esta tierra como un bebé, lo cual nos quiere decir que no fue engendrado de carne ni de hombre, sino del mismo Dios. Por eso Él no participó de la misma naturaleza humana de nosotros, aunque fue 100% hombre, como ya nos lo explicó el pastor, pero Él no tuvo la naturaleza pecaminosa y caída como la que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el Espíritu Santo estuvo desde el principio en la vida del Señor. Después de que fue bautizado, después de que fue engendrado, después de que nació, vemos que en Lucas 2:26 al 32 nos dice que un hombre que se llamaba Simeón, en el cual había recibido una revelación por parte del Espíritu Santo que no habría de morir sino hasta que hubiese nacido el Mesías en ese tiempo. Entonces este hombre, cuando ve que vienen del templo a presentar a Jesús, toma al niño en sus brazos y alaba a Dios porque vio que la revelación que él había tenido se había cumplido. Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios estuvo dando testimonio del nacimiento de Jesús. Y en Lucas 2:26 al 32 nos dice así. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces vemos cómo se cumplió la revelación que este hombre había tenido. Después de ese tiempo el Señor Jesús siguió creciendo y nos dice la Escritura que crecía en inteligencia, en gracia y en estatura. Y vemos cómo Él se desenvolvía en las cosas del Señor. Sin embargo, su ministerio empezó después de que fue bautizado. Vemos que el Espíritu Santo en Mateo 3, del 13 al 17, nos narra cómo el Señor Jesús fue hacia Juan al Jordán donde estaba bautizando, y dice que Jesús se acercó a Juan. Sin embargo, Juan no quería que le bautizara, pero él le dijo: deja que sea así porque es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces dice en el 16, dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decían: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas 3, 21 y 22 nos dice más o menos lo mismo, con una poca diferencia entre las palabras. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos claramente la participación del Espíritu Santo al ser bautizado Jesús.
Juan había recibido una profecía cuando se le dio la profecía que allanara el camino, que proclamara el bautismo para arrepentimiento. Él había recibido esa palabra y se le dijo: donde en el que tú veas que posa el Espíritu de Dios, ese es el Mesías. Entonces, esto fue también una confirmación para Juan, porque Juan estaba predicando acerca del arrepentimiento. Al ver esto cumplido, vemos que Juan recibió el cumplimiento de esa palabra por medio del Espíritu Santo. Entonces, después de que Jesús fue bautizado, dice la Escritura que el Espíritu Santo también estuvo con Jesús en la tentación. Después de que salió del agua, dice que el Espíritu de Dios lo guió al desierto para ser tentado por el diablo. Dice en Mateo 4:1. Si lo tenemos, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lucas 4:1 nos dice lo mismo con un poquito de más detalle. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu de Dios guió a Jesús a ese tiempo, a un tiempo aparte, antes de que iniciara todo el ministerio, para obviamente tener comunión con Dios, porque iba a ser el inicio de su ministerio, pero también porque tenía que ser tentado. Dice la palabra que él fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Y eso nos muestra que la auténtica vida humana de Jesús es la misma que nosotros tenemos. Los mismos ataques y las mismas tentaciones que nosotros vivimos diariamente, el Señor Jesús lo experimentó él mismo en ese lugar, en la tentación. Entonces vemos cómo en esa parte, cómo respondió Jesús a esas tentaciones, con la palabra. Amén, exactamente. La Escritura, ya vimos que el Espíritu de Dios es el que inspiró la Escritura. Entonces, en ese tiempo que Jesús estuvo en el desierto, vimos que fue ungido por el Espíritu Santo cuando salió del agua. Y en ese tiempo que Jesús estuvo en el desierto, el Espíritu de Dios estuvo con él, fortaleciéndole y dándole todo lo que él necesitaba para iniciar el ministerio. Sabemos que mientras Jesús estuvo en la tierra, fue 100% hombre y 100% Dios. Sin embargo, él no se valió de sus atributos divinos para cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. Él estuvo únicamente con el Espíritu de Dios. ¿Y eso qué significa para nosotros? Podemos entender que el mismo Espíritu que fortaleció a Jesús para que fuera y cumpliera toda la voluntad del Padre, es el mismo Espíritu que está en nosotros, disponible para que nosotros podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso y que estemos conscientes todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que el Espíritu de Dios es el único que nos fortalece, nos llena, nos guía y nos sustenta en esta tierra. Entonces, después de que Jesús fue tentado por el diablo, él regresó a Jerusalén. En Lucas 4:19 se nos narra cómo Jesús volvió de la tentación. En Lucas 4:14-19 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todo. Entonces Lucas nos da específicamente que Jesús estaba en el poder del Espíritu, estaba lleno del Espíritu Santo, como sabemos. Después de eso, Jesús fue a Nazaret. Ahí mismo se nos sigue narrando la historia y dice que Jesús fue a Nazaret en un día de reposo, que se le dio el rollo del profeta Isaías y él lo empezó a leer. En el capítulo 18 nos dice:
el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, sobre Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y cerrando el rollo, Jesús les dijo: esta profecía se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Claramente estamos viendo en esta parte de la Escritura que el mismo Señor Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios estaba en él con una unción especial para que iniciara y para que hiciera todo lo que él vino a hacer. Número 1, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién en esta vida no tiene quebranto de corazón? ¿Quién en esta vida, antes de venir a Jesús, no era cautivo? Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a dar vista a los ciegos. Todos estábamos ciegos antes de conocer al Señor, una ceguera espiritual, había opresión, y mucha gente hoy en día sigue en la misma situación. Pero Jesús vino a eso. Entonces, el maravilloso ministerio que ejerció el Señor Jesucristo en esta tierra fue en todo presente, en todo momento estuvo con él el Espíritu Santo para que lo pudiera hacer. Y en todo el ministerio vimos que Jesús recibió poder. El poder que Jesús tenía era también para echar fuera demonios. ¿Cuántos endemoniados a través de los evangelios vemos? ¿Cuántos endemoniados no hicieron contacto con Jesús y Jesús qué hacía? Los liberaba, los echaba fuera. Entonces, ¿por medio de quién? Del poder del Espíritu de Dios que estaba en él. El Espíritu Santo estaba en él. También tuvo poder sobre las enfermedades, eso ya lo sabemos. ¿Cuántos enfermos Jesús nos sanó? De la misma manera, por la presencia del Espíritu Santo en él. Jesús tuvo poder para hacer callar al mar, a la naturaleza. Esa tormenta que se levantó, Jesús le dijo: calla y enmudece, y la misma naturaleza obedeció al Hijo de Dios. Jesús también tuvo poder sobre la misma muerte. Vemos varios ejemplos en la Biblia y el más clásico es el de Lázaro. Después de 4 días en la tumba, Jesús le dijo: sal fuera, y Lázaro salió fuera. Entonces también tenía poder Jesús para enseñar. Vemos a través de los evangelios cómo Jesús se sentaba, exponía la palabra, daba las enseñanzas, y todos los que los escuchaban se quedaban atónitos, asombrados. Muchos para salvación, pero muchos para condenarlo y para buscar su muerte, nos dice la palabra. Pero de cualquier manera ellos veían cuál era la autoridad que estaba sobre Jesús. Entonces, también después de que él hizo todo su ministerio, en todo tiempo el Espíritu de Dios estuvo con él, y no solamente en el ministerio, sino también en la crucifixión y en la muerte del Señor. El Espíritu Santo estuvo en él. En el Salmo 22, no lo vamos a leer todo, pero los que están anotando se los doy como referencia. En el Salmo 22 del 12 al 18, el salmista David nos narra cómo iba a ser todo lo que el Mesías iba a sufrir, y cómo él iba a ir a la cruz, y cómo iba a ser torturado, y todo lo que él iba a padecer. Entonces, para Jesús esta copa no era nada fácil. Siendo el mismo Hijo de Dios, pero como hombre, como cualquiera de nosotros, con toda la naturaleza humana, él necesitó el poder, él necesitó el aliento, y él necesitó la fuerza para poder llegar ahí. Nos dicen los evangelios que cuando Jesús estaba, antes de que fuera arrestado, fue al Getsemaní a orar, y que en esa oración él derramó su ser, y él vino delante del Padre y hasta sus palabras dijo él: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos claramente que él sentía todo el peso
del pecado y el peso de todo, y no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, porque ahí Jesús también libró una batalla espiritual con el mismo poder del infierno. Era una cosa tremenda para el Señor Jesucristo. Sin embargo, en Hebreos 9:14, si lo podemos ver por favor, Hebreos 9:14 nos dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En esta parte primera dice que Jesús se entregó mediante el Espíritu eterno. Nos da la enseñanza de que fue el Espíritu quien le infundió el valor, el poder, el amor y todo lo que él necesitaba para poder hacerlo. Y él nunca rehusó de poder hacerlo, porque él consumó para la obra que había sido enviada. Y en Hebreos 12:2 nos dice también respecto a esto, nos dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aún en su aflicción, aún en todo ese sufrimiento que involucraba ese padecimiento en la cruz, Jesús tuvo en poco todo eso por el gozo. ¿Cuál gozo? El gozo de el fruto que iba a traer que ese sacrificio fuera cumplido. Número uno, iba a ser la voluntad de Dios. Número y principalmente, el plan de Dios era traer redención a toda la humanidad, y se iba a cumplir siempre y cuando Él fuera a la cruz, y eso le producía gozo al Señor. A nosotros nos produce gozo hacer la voluntad de Dios. Yo creo que sí, ¿verdad? Todos los que estamos aquí hemos tenido ese entendimiento, y es posible que muchas veces titubeemos un poco, pero el mismo Espíritu nos infunde ese gozo y nos da esa fuerza para poder hacerlo. Entonces, esos frutos eran hacer la voluntad de Dios, traer redención para la humanidad, restaurar restaurar lo que se perdió en el Edén. La comunión con Dios fue restaurada, y todo eso trajo gozo al corazón de Jesús y pudo hacer las cosas como las hizo, ¿verdad? Aún ya estando Él en la cruz, hubo por ahí, algunos nos dice en los evangelios, en Lucas 23-35, nos dice que hubieron algunos espectadores por ahí que decían: se declaró hijo de Dios, a otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo, verdad? Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque no tenía poder para hacerlo y para callarlos en ese momento, absolutamente no, sino porque Él vino a cumplir la voluntad de Dios, y la humildad fue algo que lo caracterizó desde el principio hasta el final. La humildad del Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, tenemos humildad. Amén. Aparte de esto, murió el Señor, se cumplió y murió, pero vemos que el Espíritu Santo desplegó su poder sobre la naturaleza. Vinieron tinieblas, tembló, los cimientos se removieron, fueron sacudidos, el suelo, los sepulcros se abrieron, salieron, hubo resurrección de muertos en ese día, y todo eso fue por el Espíritu de Dios. Después de que el Señor murió, no se quedó ahí, ¿verdad? La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó con poder y gloria por medio del Espíritu de Dios. En Romanos 1:4 nos dice, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y Romanos 8:11 nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios, después de que Él murió, lo levantó de la tumba
con un cuerpo glorificado. Él revivió ya no como revivió Lázaro a la naturaleza normal, sino que el Hijo de Dios resucitó con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Ya no tuvo poder la muerte sobre él. Fue todo lo que en su máxima expresión, que el Espíritu de Dios le dio vida, pero vida eterna ahora, no solamente como al principio que lo engendró y le dio esa vida terrenal, sino ahora la vida fue el cuerpo glorificado. Y en 1 Corintios 15, del 22 al 23 nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vemos claramente cómo el primer cuerpo glorificado fue el de Jesús, y nosotros estamos esperando ese día. Amén. ¿Quién espera ese día? Que su cuerpo sea glorificado. Yo ya quiero, le digo a mi esposo, que venga el Señor. Pero bueno, será a su debido tiempo. Mientras estemos aquí, vivimos para el Señor y hacemos lo que Él nos ha encomendado. Amén. Después de que fue glorificado el Señor, estuvo otro tiempo en la tierra con sus discípulos, y el Espíritu de Dios obró en la ascensión. Esto lo vimos claramente y a grandes rasgos el domingo pasado en la última enseñanza de Cristología. En Hechos 1:9 nos dice: viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En la primera parte de este estudio vimos que la nube es un símbolo del Espíritu Santo. Y dice en esta parte que le recibió una nube. La transición que hubo de Jesús del cielo a la tierra fue por parte del Espíritu Santo. ¿Y dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces vemos que desde que Jesús fue engendrado aquí en la tierra hasta que regresó al Padre, el Espíritu Santo estuvo en él en cada parte de su ministerio y en cada parte de su vida. Amén. Bueno, nos quedó claro eso. Tenemos todas las citas bíblicas y toda la referencia de que la obra que hizo el Espíritu de Dios en el Hijo fue desde el principio hasta el fin y regresó al Padre. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en cada individuo, en nosotros, antes de ser cristianos y ahora cuando ya somos cristianos. ¿Están listos? Okay. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, obviamente para alcanzar su perdón. El Espíritu Santo es quien interpreta la perfecta voluntad de Dios y el agente responsable de llevar a cabo el plan de Dios en el hombre. Él actúa en cada individuo y su obra en el corazón humano consiste, número 1, en darle convicción de pecado y convicción de pecados. Eso ya lo tenemos bien claro, ¿verdad? Que una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados que cometemos. Entonces, número 1 es eso, dar convicción de pecado y de pecados. Número 2 es regenerarle. Número 3, hacer morada en cada individuo. Número 4, aplicar la santidad de Dios. 5, revestirle con su poder. 6, vivificar su cuerpo. Y 7, un día muy pronto va a ser glorificar el cuerpo por la nueva naturaleza, por una naturaleza no perecedera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo obra todo esto que acabo de mencionar en el individuo? Número 1, dice que Dios es quien procura el acercamiento con el hombre y no el hombre toma la iniciativa de tener comunión con él. Y Jesús
En Juan 6:44, si me pueden acompañar por favor, Juan 6:44 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y muchas veces este texto ha sido mal interpretado y de ahí se toman para decir, ya ven, si esta persona se muere sin Jesús es porque Dios no quiso que se salvara. Y de ninguna manera, porque si nosotros leemos en Juan 16, 8 al 9, ¿qué nos dice? Juan 16, 8 al 9. Dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, tenemos claramente, en el estudio anterior vimos que parte de la obra del Espíritu Santo era eso, traer convicción al mundo. Entonces, todas las personas, todos los seres humanos, de una forma o de otra forma, de algún modo, de donde quiera que estén, van a tener la oportunidad de conocer de Dios, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo. Antes nosotros, y mundo se refiere a todas las personas en general, no solo a la iglesia, sino a todos. Antes de que nosotros viniéramos al conocimiento de Dios, alguien tuvo que habernos hablado de Jesús. Alguien o nosotros pudimos haber escuchado probablemente hasta una estación de radio, cualquier cosa, pero por medio de esa palabra dada, el Espíritu de Dios trajo revelación a nuestro entendimiento y nosotros pudimos venir a Él. Entonces, parte de la obra del Espíritu de Dios en el individuo es dar convicción de pecado. Al hablar de pecado estamos hablando de la naturaleza pecaminosa que nos fue transmitida a través de Adán cuando ellos pecaron, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo hace que la conciencia del hombre tenga la realidad de que posee una naturaleza pecaminosa. Una vez que el ser humano tiene esa revelación y ese entendimiento de que tiene una naturaleza pecaminosa y que ese es el pecado que nacimos heredando, también el Espíritu Santo le muestra que su conducta, los pecados que conocemos, como por ejemplo la mentira, el portarse mal cuando somos pequeños, aun cuando somos grandes, el dar mal testimonio en el trabajo, el hacer agresión a nuestros compañeros, a nuestro prójimo, todos esos son pecados. También el Espíritu Santo es el que nos muestra que todas esas actitudes y que todas esas cosas que nosotros hacemos no agradan a Dios. Entonces trae esa conciencia a nosotros. Por eso nosotros no podemos decir que no sabíamos. Intrínsecamente, hasta el niño más pequeño sabe que está obrando mal. Hasta el niño más pequeñito. Tengo uno de 4 y ya sabe mentir. Desde que tenía 3. Desde que nacen, ¿verdad? Lloran para que les den la mamila. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que heredamos. Pero el Espíritu Santo es el que obra en nuestras vidas para que entendamos que eso no está bien y que no le agrada a Dios. También el Espíritu Santo abre el entendimiento de las personas para que entiendan que es una insensatez seguir viviendo en esa vida de pecado. El humano, cuando está en un mundo que no conoce a Dios o que es muy bueno en el Evangelio y ve que su vida está yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice, es porque eso que él está sintiendo y eso que él está viendo es producido por el Espíritu de Dios en cada corazón. Pero la intención del Espíritu Santo, mis hermanos, no es que uno se sienta así. Obviamente sí nos hace sentir que estamos mal, nos hace sentir mucha tristeza, pero no es para condenación, es todo lo contrario. Es para que nosotros veamos que la redención y que la vida que Dios nos ofrece está a nuestro alcance. Que si hay un arrepentimiento genuino, el Espíritu de Dios nos muestra el camino para que vengamos al Padre
y alcancemos la salvación. Entonces esa es la obra que el Espíritu de Dios hace. Si no, pues sería solamente te dejo ahí condenado y pues ahí ya te condenaste. No, al contrario, Él nos trajo la salvación y por medio del Espíritu Santo es que entendemos lo que significa la salvación, la misericordia y la gracia de Dios. Una vez que el ser humano tiene este entendimiento, viene lo que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Y una prueba de eso es exactamente el individuo, la persona en la cual el Espíritu Santo ya obró y ya le mostró su condición, tiene esa necesidad a un nuevo nacimiento. Y en el Espíritu, por medio de que da la convicción, le muestra al ser que cuando su vida está el individuo y está viviendo, ¿no? Entonces le llamamos regeneración o nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que le va a dar un nuevo sentido a la vida, que esa vida no servía, algo que se regenera es que ya no está sirviendo adecuadamente y le hacemos ¿cómo se dice en español? El update, lo regeneramos para que entonces sí sirva. Entonces el Espíritu Santo es el que hace eso. La regeneración del nuevo nacimiento es una obra espiritual, totalmente del Espíritu Santo. En la palabra encontramos a Nicodemo. Jesús nos dio un ejemplo con él. Nicodemo fue uno de los maestros de Israel y él, cuando se dio cuenta de cómo era el ministerio de Jesús y todo lo que Jesús hacía, como él conocía la ley y como él conocía que había de venir un Mesías, él se dio cuenta que era Jesús. Sin embargo, no estaba 100% seguro, había todavía duda en él, y más porque todos los rabinos no estaban de acuerdo en Jesús. Entonces él viene a Dios de noche, a Jesús de noche, y le pregunta, que le dice que sabe lo que él está haciendo y que todas esas cosas que él hace solamente las hace alguien que venga de Dios. Nicodemo se da cuenta. Y en Juan 3:3, ¿qué es lo que nos dice Juan 3:3? Son palabras de Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, porque la naturaleza humana, Nicodemo era maestro de la ley, de hecho también era descendiente de Abraham, y todas esas cosas le daban el certificado para que fuera perteneciente del reino de Dios. Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Tienes que nacer de nuevo, el que nace del agua y del Espíritu. Entonces, ese cambio radical que hay en una persona es solamente proveniente por el Espíritu. En Efesios 2:5 nos dice que antes de la regeneración nosotros estábamos muertos en pecados, pero por eso se necesita la regeneración, el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23 nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces vemos que ese es el nuevo nacimiento de parte de Dios. Jesús, en la explicación que le dio a Nicodemo, le dijo que viera el viento. No sabemos, dice, el viento no tiene procedencia ni destino. Sin embargo, vemos su acción y todos la sienten y todos ven lo que puede hacer el viento. Así es el Espíritu de Dios cuando produce la regeneración y el nuevo nacimiento en una persona. No lo podemos ver físicamente, no desciende corporalmente como lo hizo con Jesús con una paloma. Qué bueno sería, ¿verdad? Que cada que uno viéramos una paloma ahí encima de uno. Pero esto es un efecto de el Espíritu de Dios en el interior de uno, dando vida. Dice que las personas no ven eso, pero sí podemos ver un cambio de actitud. Uno mismo, ¿usted es igual que como era antes? Definitivamente no. Y vamos cada día y esperemos
que cada día vayamos avanzando, ¿verdad? Porque después de la regeneración, el Espíritu de Dios hace morada en nosotros. Antes de que tengamos la convicción de pecado, que estamos alejados de Dios y que nuestra conducta no está bien, y antes del nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios no puede morar en una vida así. El Espíritu de Dios viene y hace morada después de que hemos sido nacidos de nuevo y de que hemos traído a la conclusión que teníamos una naturaleza pecaminosa y que necesitamos cambiarla. El apóstol Pablo en Primera de Corintios nos dice lo siguiente, Primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Claramente nos dice Pablo que el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros. Sabemos que el Espíritu de Dios es Dios mismo, que es omnisciente y omnipresente y que ningún cuerpo físico ni ningún templo hecho de manos lo puede contener. Sin embargo, el Espíritu de Dios, una vez que ve un corazón que le ha recibido y que ha creído en la obra de Jesús, se digna en morar. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio que el mismo Espíritu de Dios more en nosotros. ¿Y cuál es nuestra actitud ante tanta gracia? ¿Cómo vivimos? Si uno en su casa, por ejemplo, con su familia, cuando está su familia, cuando está su esposo, habla bien y hace las cosas bien y no hace cosas indebidas, debería de ser aún más que aunque estemos solos nos demos cuenta que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero muchas veces no vivimos en esa conciencia, ¿verdad? Muchas veces salimos de casa, salimos al trabajo y en el trabajo somos una persona y en la casa somos otra y en la iglesia somos otra. ¿Es la culpa de quién? ¿Del Espíritu de Dios o es la culpa de que no tenemos la conciencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros? Entonces, estés en la escuela, estés en el trabajo, estés en la iglesia, el comportamiento y la reverencia ante Dios debe de ser la misma. ¿O se portan igual los chicos cuando no está papá y mamá en la casa que cuando están? No, ¿verdad? No se portan igual. Bueno, yo creo que eso es algo muy bueno para que los adultos también tomemos conciencia de eso en todo momento. El Espíritu de Dios para el cristiano es como el aire que respiramos, ¿verdad? En Hechos 17:28 nos dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. La ausencia del Espíritu de Dios deja al hombre sumido en una muerte espiritual. Definitivamente, si el Espíritu de Dios no mora en el creyente, no hay vida. Si el Espíritu de Dios mora en el creyente, hay vida y hay frutos, porque el Espíritu de Dios produce frutos en nosotros, ¿verdad? Pablo nos sigue diciendo en el mismo capítulo, que es, Primera de Corintios, pero más adelante, en el 16, del 16 al 19, nos dice, ¿o no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propia carne peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros ya no somos nuestros. Nosotros ya no nos pertenecemos ni al reino de las tinieblas ni a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos a Dios mismo. Por eso Él hace morada en nosotros. Y una vez que el Espíritu Santo hace morada, también viene la santificación. Sabemos perfectamente que la sangre de Jesús y la palabra de Dios son los medios fundamentales para la santificación,
pero el Espíritu Santo es el agente que produce esa santificación en nosotros. En primer lugar, diremos qué es la santificación. La santificación es un acto proveniente de la justicia y del amor de Dios. No es por nuestros buenos actos ni por nuestras buenas obras. Es la decisión proveniente de la justicia que Cristo cumplió cuando fue a la cruz y del amor de Dios. Dios separa por medio de su Espíritu a una persona con el fin de declararlo para un servicio sagrado. En la antigua dispensación vemos que Aarón, sus hijos y los hijos de Leví fueron separados de entre todas las tribus. Cuando se repartió la tierra, a la tribu de Leví y a los sacerdotes se les asignó un espacio pequeño porque ellos fueron apartados solamente para el servicio a Dios. Todas las demás tribus se expandieron y hacían muchas cosas y tenían su vida normal como familia, cosechando y haciendo producción y de todo. Sin embargo, la tribu de Leví y Aarón con sus hijos fueron seleccionados, fueron apartados para el servicio a Dios. Entonces, el Espíritu de Dios, ahora en nuestros días, cuando aparta a alguien, lo aparta de la misma manera. Vemos que sí, el Espíritu de Dios nos separa del pecado, porque santo, la palabra santo significa separarlo de entre todos. Cuando el Espíritu de Dios vino a nosotros, nos separó, y sí nos separa de pecado, pero no solamente nos separa para ponernos aquí y ya olvidarse de nosotros, ya están santificados y ya de ahí no se muevan como si fuéramos un adorno. No, al contrario, nos separa para el servicio a Dios, y por eso nos santifica día con día a través de su Espíritu, por medio de su palabra, leyéndola y entendiendo todo lo que ahí hay, porque dice que la palabra es instrumento y es útil para redarguir y para que todo el ser humano pueda entender la buena voluntad de Dios. Entonces, por medio de la santificación, que el Espíritu de Dios es el que nos separa, viene una transformación. Pero hay un obstáculo demasiado grande para que la santificación tenga su obra completa. No quiere decir que el Espíritu Santo no es capaz de cumplirla, al contrario, el Espíritu Santo es todopoderoso, es Dios mismo y Él puede hacerlo. Sin embargo, como nosotros tenemos la naturaleza humana, todavía esa naturaleza humana se opone a que la santificación sea completa. En Gálatas 5:17 el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y en otra parte, que no tengo la cita aquí, dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vemos una lucha que hay entre querer hacer lo bueno por medio de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero el cuerpo, la naturaleza pecaminosa, se inclina solamente por lo malo. Entonces, ¿cuál es el medio eficaz para nosotros salir victoriosos de eso? Ya dijimos que el Espíritu Santo es capaz de hacerlo. ¿Cuál es nuestra parte? Número 1, tener la fe que el Espíritu de Dios puede hacerlo. Número 2, estar consciente que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros y que nosotros no podemos seguir viviendo de la manera que vivíamos. Y número 3, y se puede decir igual de fundamental y de importante, es darle la completa libertad al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si nosotros vivimos con esa conciencia desde que el sol amanece hasta que anochece, el Espíritu de Dios va a poder
Y no es que no pueda, ya lo aclaré, o sea, no se trata de que Él no pueda, Él puede, pero nosotros vamos a darle la completa libertad para que Él pueda obrar en nuestras vidas y lleguemos a esa madurez y el Espíritu de Dios pueda tener la completa libertad y el completo control de nuestras vidas y experimentaremos la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. Mucho se ha hablado y se ha distorsionado qué es la llenura del Espíritu Santo. Muchos lo asocian solamente con que tiemblan o con que lloran o con que se ríen, y no estoy discriminando eso ni acusando, pero no es eso solamente la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo va más allá de eso. En Gálatas 5, 22 y 23 se nos muestra cuál es el fruto del Espíritu, empezando con el amor. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, va a haber fruto. Va a haber fruto, y siempre que nosotros estemos conectados a Él, el Espíritu de Dios va a dar ese fruto en todo momento. La santificación también es producida milagrosamente, misteriosamente por el Espíritu de Dios al instante que nosotros tenemos esa revelación de Dios, pero también es progresiva. En 2 de Corintios 7:1, Pablo nos dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, durante todo el tiempo que dure nuestra vida en este mundo. Hasta que nuestro cuerpo no sea glorificado o hasta que el Señor no nos llame con Él, va a existir esta lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y quién va a ganar? Pues el que esté más fortalecido. El que es espiritual busca las cosas espirituales, el que es carnal se inclina por las cosas carnales. Entonces, si nosotros tenemos ese entendimiento en nuestro espíritu y en nuestro corazón, vamos a poderle dar la plena libertad al Espíritu Santo para que Él obre. Un comentario que leí y me gustó mucho dijo lo siguiente: la verdadera santidad es una persona viviendo en otra persona, y esa persona es el Espíritu Santo. Exactamente, si el Espíritu Santo vive en nosotros, vamos a tener la santidad en nuestras vidas. Si no le damos la libertad al Espíritu Santo, pues no lo vamos a lograr. Una vez que somos santificados y que somos apartados para el servicio al Señor, el Señor también nos reviste de poder, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de ir al cielo? Y yo creo que este texto se lo tienen que saber de memoria, si no el pastor les va a poner 0. Porque en Hechos era el texto lema, ¿verdad? A ver, díganlo fuerte y claro, parejitos. Hechos 1:8. Fuerte. Pastor, póngale 0. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? ¿Para que lo tengamos para nosotros, para beneficencia propia? Y me seréis testigos desde Jerusalén y todo lo que sabrá. Pastor, vamos a ver otra vez. ¿Verdad? No los estoy regañando. Ya los puse en mal con el pastor, no es cierto. No, mis hermanos, miren. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Y cuando nosotros somos conscientes de que el poder de Dios está en nuestras vidas son diferentes. Y no es como ya lo hemos aprendido, no es para beneficencia propia. El Espíritu de Dios nos da muchísimos beneficios: vida eterna, salud, bienestar, paz, gozo. Todo eso es beneficioso para nosotros. Pero eso es solo parte. El Espíritu de Dios nos dio ese poder y llena nuestras vidas para que, así como nosotros fuimos alcanzados por su gracia y por su misericordia, vayamos y hagamos lo mismo con este mundo que perece. Porque este mundo está cada día peor y no va a cambiar, al contrario, va a seguir de peor en peor y hasta que Cristo venga y todo eso. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Para qué utiliza ese poder?
solamente para tener un buen trabajo y tener buen dinero en la cartera, solamente para que mis hijos no se junten con la chusma, como decía el chavo. Para eso es el poder que Dios nos ha dado, para que yo sea la que más resplandezca y la que mejor diga y que la que mejor hable. No, el poder de Dios es vida, representa Dios mismo viviendo en nosotros, para que nosotros vayamos y hagamos lo que aprendimos del Señor mismo. Nuestro Dios se hizo hombre para ponernos el ejemplo y nos dio su espíritu para que no tengamos ninguna excusa. ¿Qué es lo que te limita? Si te ha dado el Señor el espíritu que está en Él, el mismo espíritu que está en Dios es el mismo espíritu que está en nosotros. ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que nos limita? Nuestra mentalidad. Nosotros mismos somos los que ponemos límites a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. El Espíritu Santo nos ha dado todo. Así es de que cuando nosotros servimos al Señor, lo tenemos que servir con el entendimiento que no somos nosotros, que no son mis fuerzas, sino es el Espíritu de Dios en mí. Porque eso fue lo mismo que hizo con el Hijo de Dios, lo hizo el Espíritu de Dios. También el Espíritu Santo vivifica. En Romanos 8:11, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a ver. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que está en vosotros. Cuando hablamos de vivificar es que sabemos, como dijo Pablo, que nuestro cuerpo es materia y que se va deteriorando en todo tiempo. Pero parte de la maravillosa obra del Espíritu en nosotros es de que Él nos da fuerzas nuevas cada mañana. Dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana y que también el Espíritu Santo, que Dios nos da nuevas fuerzas cada mañana. Entonces, a veces nos limitamos nosotros mismos. Es cierto, el cansancio del trabajo es muy cierto, cansa. Yo lo sé y lo puedo ver en muchos de ustedes que trabajan y en mi caso personal. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, Él es el que nos da nuevas fuerzas. Él es el que nos levanta y nos alienta para que nosotros tomemos su palabra, la estudiemos, para que nosotros asistamos a la iglesia, para que nosotros podamos poner en obra lo que aprendimos del Señor. En Hebreos 11, del 11 al 12, se nos habla de que por la fe el Espíritu de Dios le infundió suficiente vigor a Sara para que pudiera dar un hijo, ¿verdad? Y después de que eso fue un acto milagroso. Sabemos que las enfermedades, en la serie que tuvimos de Creciendo en Fe, vimos muchos testimonios de hermanas que fueron sanadas milagrosamente. Es parte de que el Señor vivifica por medio de su Espíritu nuestros cuerpos. Es parte de eso. En este ejemplo también de Abraham dice que de uno casi muerto provocó un milagro de vida. Esos son milagros extraordinarios que el Señor lo hace. Y aún en nosotros el Señor puede hacer todos esos milagros, no solamente en aquella época, porque es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y como dijo Pablo, ciertamente nuestro cuerpo, o sea, Dios nos vivifica, nos da, pero aún así este cuerpo es perecedero. Mas sin embargo el hombre interior se renueva cada día. Entonces esa renovación y esa fuerza, ¿de quién proviene? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Y por último, vamos a ver que el Espíritu de Dios va a glorificar nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? Así como lo hizo con Jesús, el Espíritu Santo va en un abrir y cerrar de ojos, dijo Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Esta naturaleza que está
cada día envejeciendo y que cada día se acaba más y más rápido, dice el Señor que nos va a dar un cuerpo glorificado, que ya no vamos a sentir dolor, ya no vamos a sentir nada de lo que estamos sintiendo ahorita. Va a llegar ese tiempo glorioso. De la misma manera que levantó a Cristo de los muertos, de esa manera va a hacerlo en nosotros. Primera de Corintios 15, 43 al 44 nos dice, Primera de Corintios 15, 43, 44, dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Suena un poquito feo, ¿verdad? Pero se está refiriendo a que este cuerpo material va a ser transformado y vamos a resucitar a un cuerpo glorificado. Amén. ¿No les parece maravilloso la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Definitivamente cuando tenemos la revelación de lo que Dios hace en nuestras vidas a través de su Espíritu, no podemos seguir siendo los mismos. Eso está claro. Pero también está claro que esa obra de revelación es por medio de su Espíritu. Así es de que si tienes familiares que aún no conocen al Señor, no pierdas la esperanza, no pierdas tu fe. Sigue clamando al Señor porque a eso hemos sido llamados, a que tengamos fe que el Espíritu de Dios va a producir esa convicción en ellos y van a ser transformados y van a ser traídos a la familia de la fe. Y nosotros que ya estamos en Cristo, meditemos en esta palabra y en esa obra maravillosa que a través de Jesús podemos tener acceso. Si Jesús no hubiera venido y no hubiera hecho el sacrificio que hizo, el Espíritu Santo no estuviera disponible para nosotros. Vimos la obra que el Espíritu Santo hizo en el Antiguo Testamento. Venía y se posaba sobre una persona y después se iba. No era su morada, pero ahora nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Amén. Incline su rostro, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres, Señor, el que hace, tú eres el que obra, Señor. Tu palabra nos enseña que tú fuiste el que nos buscas y el que tienes a bien que nosotros estemos en tu casa, Señor. Te damos muchas gracias por esta palabra y te pedimos que la atesoremos en nuestros corazones y que la vivamos día a día para que podamos, Señor, hacer la voluntad tuya en esta tierra a lo largo de que si vivimos 10, 15, 20, 30, no sabemos los años que vivamos aquí, Señor, hasta el día de tu venida, pero sí sabemos que si vivimos, para ti vivimos y que si morimos, contigo vamos a resucitar. Señor, muchas gracias, te doy gracias por la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén.